Pero Rosas se había dado trazas para que esa sociedad sintiera de continuo su implacable despotismo, y él se encargaba de dar pasto a sus enemigos para que le exhibieran como un Calígula o como un Nerón, ya se tratara de hechos tan graves como el de Camila O'Gorman o caprichos como el de que todo el mundo se encerrara en sus casas mientras las tropas hacían ejercicios militares en la ciudad. Se le temía tanto afuera como en el interior de su casa. Los oficiales de su secretaría, dice Saldía, que conoció a varios empleados de Rosas, llegaron a ser verdaderas máquinas de servicio. De encima de una mesa enorme, atestada de legajos, cuentas de todas las reparticiones, diarios, borradores de notas, correspondencia oficial, estado de tropas, etcétera, etcétera. Había que levantar y entregarle inmediatamente papel o dado que pedía a medias palabras. Por ejemplo, escribiendo o corrigiendo para la Gaceta Mercantil, ordenaba de súbito a uno de sus escribientes: «Deme, señor». El escribiente aludido estiraba el brazo y le presentaba uno o más números de ese diario, que decían relación con el artículo que tenía entre manos. En otro momento examinaba un legajo de cuentas y preguntaba: «¿Cuánto, señor?». El oficial requerido avanzaba un paso, tomaba otro legajo, contaba rápidamente y respondía: «Tanto, señor». Esto es el quantum de las cuentas pagadas en el mismo tiempo y de la misma procedencia de las que revisaba. Otras ocasiones se interrumpía en la redacción de una nota y preguntaba: «¿Y qué me dijo, señor?». El oficial le hacía la relación de todo cuanto le había dicho la persona a quien la nota se refería, de lo cual estaba impuesto porque debía anotar lo que el gobernador dijese o le dijeren por asunto del servicio, siempre en presencia de un oficial. Así, las conferencias privadas o semioficiales con altos funcionarios, ministros, extranjeros o personajes de distinción, las celebraba paseándose con ellos en su sala de recibo, siendo en él, en medio, a su derecha el visitante y a su izquierda uno de los escribientes. Con los brazos echados atrás y papel y lápiz para anotar el resumen de la conversación, cuando al llegar a los extremos de la sala, el visitante daba vueltas perdiendo el orden de formación. El gobernador le hacía dar una conversión a la izquierda siguiendo el movimiento y terminándolo el oficial que giraba militarmente sobre sus talones. Tal era el ceremonial recordado. Cuántas veces se omitía la conversión, ya se comprende que no era posible que los oficiales padeciesen distracciones u olvido en las horas de servicio. En cuanto al trabajo diario de Rosas, don Antonino Reyes, jefe de secretaría y su hombre de confianza, dice en su memoria inédita citada fragmentariamente por Saldías: ¿Cómo trabajaba Rosas? El tiempo corrido desde que entré al servicio de general y muy cerca de su persona me ha derecho a juzgar al hombre. No tenía hora señalada para su despacho. Cuando se acababa el día, se dejaba el trabajo y se despachaban los expedientes. Generalmente la noche se pasaba en el trabajo. Se llamaban del ministerio 4 o 6 escribientes, cuanto estábamos muy apurados. A estos escribientes se les despachaba a las 4 de la tarde y se les daba a cada uno 5 pesos para ir a comer a la fonda. Y a los de la oficina, nada. Estos comían si no había trabajo en la mesa general de la familia, y si había que hacer, no se movían. A mí jamás me mandaba a comer, y cuando iba, al momento me llamaban para que hiciese el trabajo que correspondía a los demás. Se comprende el motivo. Era que, como él quedaba trabajando, no podía estar solo, pues temía que hacer copias lo que escribía. El domingo
o día de fiesta era lo mismo que el día de trabajo. Generalmente dejaba el trabajo a la madrugada, a veces a las 8 o 9 de la mañana, y lo retomaba a las 3 o 4 de la tarde. Inmediatamente que se despertaba, abría las puertas de su despacho y dormitorio. Si aún no lo había llegado, me mandaba a llamar y ya empezaba el trabajo. Tengo convicción de que nunca usó en beneficio propio de los dineros del Estado durante su gobierno. Era celoso defensor de los caudales públicos y no permitía que los encargados de la distribución de dineros rindieran cuentas dudosas. Solo había descanso cuando el general iba a Palermo y nos dejaba en la ciudad, y muchas veces al marcharse nos dejaba trabajo. No había que separarse mucho porque solía llamar de Palermo por algún trabajo urgente. Sabiendo es que entonces iba a Palermo a respirar después de un largo encierro, y allí solo recibía con gusto determinadas personas. Y allí no estaba el gobernador, allí era simplemente el ciudadano. Era la casa particular donde el servicio y lo que consumía era costeado por don Juan Manuel, para lo cual prevenía el necesario corredor don Pablo Santillán, y era todo pagado con su dinero particular. En esos paseos no molestaba, como él decía, sin ningún edecán ni ayudante. Llevaba una o dos ordenanzas y el servicio particular. He ido muchas veces que salía disfrazado. No es cierto, no salía sino de particular, embozado en su capa sin que nadie lo acompañara. Algunas veces lo acompañaba yo. Sus salidas eran a lo del doctor Tomás de Anchorena. Otras veces iba solo. Daba una vuelta y volvía después de una hora. La puerta quedaba apretada sin pasador. Y yo en la pieza siguiente. Antonino Reyes. En 1848 Rosas pasaba temporadas en Palermo y trabajaba allí tanto como en su casa de la ciudad. En febrero de ese año concurrió más de una vez a la quinta el joven norteamericano Samuel Green Arnold de Providence, Rhode Island, que más tarde fue gobernador de ese estado. Arnold, bien recomendado, obtuvo de Rosas pasaporte para Chile y se puso en viaje a Mendoza en el mes de marzo. Escribió un diario de viaje que, después de permanecer inédito por más de un siglo, ha sido traducido al castellano y publicado. En su primera visita a la quinta de Palermo, Green Arnold fue recibido por la hija del dictador, que le hizo conocer el parque y el famoso barco arrastrado hasta la quinta por un huracán, y que fue convertido por Rosas en un salón de fiesta. En la segunda visita, como Arnold se mostraba muy deseoso de ver al dictador, le indujo Manuelita a que lo hiciera oculto tras un pilar de la galería. Arnold lo vio así, trabajando en su escritorio con su gorra blanca puesta y su amplia chaqueta. Le pareció arrugado, con la boca hundida y muy corpulento, pero las facciones iguales a las de sus retratos. En su tercera y última visita, el norteamericano pudo ver los interiores de Palermo, aposentos, etc. Y cuando se había sentado con otros visitantes en la galería, apareció Rosas. Esa inclinación del dictador a las bromas groseras y a los sarcasmos se ejercitó aquel día sobre su propia hija, en forma chocante. En las galerías de la Quinta, 1848. A la una nos dirigimos Graham y yo a Palermo. Doña Manuelita nos recibió con afabilidad y al decirle el objeto de nuestra visita se ausentó un rato para repetírselo a su padre. Al volver dijo que el gobernador nos enviaba su saludo, que haría cualquier cosa que yo deseara y quería verme personalmente. Dimos entonces una vuelta, nos mostró algunos cuartos de la casa. El suyo estaba amueblado en estilo inglés y como los nuestros, como una cama alta de caoba a 4 columnas. Las almohadas y las toallas son de hilo fino con un borde de una puntilla de una yarda de ancho hecha a mano, especialidad de este país o más bien del Paraguay.
La palanca es de plata, parece una sopera. En el cuarto se veían muchas labores y artículos de adorno de buen gusto, entre ellos la pantalla de una lámpara de porcelana blanca con una pintura transparente igual a las de tía Eda. Sobre el piso una buena alfombra, cosa rara aquí, el cuarto es chico. El del padre es vecino, tiene una pequeña cama de campaña y está amueblada con sencillez. Ambos dan a la galería de atrás. Cuenta ella que su padre hace una sola comida por día y a horas irregulares, entre las 10 de la noche y las 3 o 4 de la mañana. A menudo ella se queda levantada toda la noche escribiendo para él. Anoche no se acostó hasta las 5 de la mañana. Ahora también está muy ocupada. Tiene su caballo ensillado todas las tardes y se lo hace traer a la puerta, salga o no salga. Nos sentamos en los sillones de la galería hasta las 3, en que apareció el gobernador. Nos saludó y nosotros respondimos quitándonos el sombrero y estrechándole la mano. Él me puso el sombrero y todos nos sentamos. Él usaba la gorra blanca de visera igual a una que yo tuve, que había llevado en otra oportunidad. Una chaqueta azul con cordones rojos, chaleco punzó, pantalones azules, calzado atado hasta la punta del pie y la divisa de costumbre en el ojal. No tenía pelo en la cara, salvo que hoy no se había afeitado. Parecía completamente un sencillo estanciero. Mandó llamar a uno de sus jóvenes subalternos que habla francés para que sirviera de intérprete. Y luego empezó a bromear como sabe hacerlo cuando descansa de sus pesadas tareas. Pero en sus chistes estuvo grosero y vulgar. Esta es mi mujer, me dijo señalando a Manuelita. Tengo que alimentarla y vestirla y eso es todo. No puedo tener con ella los placeres del matrimonio. Dice que es hija mía, pero yo no sé por qué. Cuando estuve casado teníamos con nosotros en la casa a un gallego y puede ser que él la engendrara. Se la doy a usted, señor, para que sea su mujer y podrá tener con ella no solamente los inconvenientes, sino también las satisfacciones del matrimonio. Pero, señor, le dije, quizás la dama no quería aceptarme. Es conveniente obtener primero su consentimiento. Eso nada me importa, dijo él. Yo se la doy y ella será su mujer. Así continuó durante un rato. La pobre Manuelita se ruborizó ante la grosería de su padre y se disculpó diciéndome: mi padre trabaja mucho y cuando ve alguna visita es como una criatura, como en este caso. Él volvió entonces al asunto que me interesaba y dijo que si lo preferiría, podía tener a Pavón y a otro chasque extraordinario que dentro de algunos días él mandaría al interior y que todavía sería mejor para mí. Le contesté que, como yo iría en coche, sería estorbar a este correo y que mejor era que llevara a Pavón. Aceptó y me ofreció un pasaporte en su propio nombre, lo que facilitaría mi marcha y confirmaría a los funcionarios en el camino que yo no era un viajero común, que podía causar daños. Esto me será de gran utilidad con el gobierno y en el camino. Estuvo muy cortés en todo y habló en serio. Luego se puso otra vez a bromear. Estaba el aire fresco. Doña Manuelita sintió frío y se cambió de asiento, alejándose de mi lado. Yo sabía que ella no le agradaría su proyecto gobernador de casarla conmigo. Dije yo y al decirlo ella se acercó a mí otra vez. Rosa se rió y añadió: no es hija mía, si no, no sentiría el frío. Yo nunca siento frío ni calor. Cuando era joven trabajé afuera, miré mis manos, dijo mostrándomelas. Perdió la falange del tercer dedo de la mano derecha apretando en una puerta cuando era una criatura, pero mi cuerpo era blanco como se lo mostraré.
Se desabrochó entonces el chaleco y 2 camisas distintas. No es de extrañar que no sintiera frío. Y me mostró el pecho. Es de un hombre, es de un pecho fuerte, de piel clara y velludo. Me ofrecí a llevarle cualquier cosa para los países donde voy. Dijo que no tenía nada que mandar, que si veía al gobernador Castolín le dijera que tenía una alta opinión de él o que sentía afecto por él, pero que no se lo dijese si no lo veía personalmente. Después de 1 hora de entrevista, un criado vino por segunda vez a anunciar la cena. Lo había anunciado a las 3 cuando apareció el gobernador, pero Manuelita envió al criado con órdenes evidentes de buscar más comida, pues a las 4:30 nos sentamos para una gran cena que estuvo totalmente terminada. Empezó de nuevo la rutina de costumbre con una serie de carbonadas, guisados y estofados al infinito. Una vuelta completa de platos nacionales hasta que Graham y yo no pudimos comer más. Doña Manuelita se sentó entre nosotros dos e hicimos muchas bromas sobre nuestro casamiento. Ella dudando si yo permanecería fiel cuando llegara a Chile y yo esperando que la próxima vez que ella se casara pudiese elegir por sí misma. El salón comedor da sobre la galería lateral. Es una hermosa habitación con una larga mesa tendida para 20 o más personas. Siempre es así, en efecto, tiene la casa abierta, aunque hoy cenamos más que 2 o 3 personas además de nosotros. No teníamos intención de quedarnos, pero nos retuvieron a propósito hasta la hora de la cena. Luego otras 2 horas para buscar más comida y no era cosa de retirarnos sin comer. Además teníamos apetito. Pedí a doña Manuelita el autógrafo del gobernante porque es un gobernador y el de ella porque reina de los corazones de la gente. Y al despedirme le insistí en el derecho que, como mujer mía, me escribiera una carta autógrafa. Después de la cena, doña Manuelita y yo caminamos por la galería hasta que llegaron convidados. Yo fumé con el joven que sirvió de intérprete entre el gobernador y yo, y con muy buenos deseos de parte de doña Manuelita. Nos retiramos a las 6:30, después de cerca de 5 horas de entrevista con ella y 1:30 con el gobernador. Una buena cena, habiendo obtenido todo lo que fui a buscar y mucho más. Como dijo Graham, en realidad di un golpe decidido y tuve una suerte endemoniada. Samuel Green Arnold.